falta de respeto. Yo me despido completamente, fue el director, día ganado. 18 minutos por hora de las 5 de la tarde. Llega él, nuestro profe, para conocer un poquito más acerca de nuestra historia. ¿Por qué es tan importante el Día de la Tradición? Lautaro Volpe con nosotros. ¡Bienvenido, profe! Hello, profe, how are you? No es muy tradición, ¿no? Se nos fue la tradición. Se nos fue la tradición. Bueno, volvemos, claro. volvemos un poquito. Pero esto de la sopaipilla, el matecito, el asado, el dulce de leche, ¿vamos? ¿Querés? No, enseguida. Ok, pues si no, no vas a poder hablar. Si no, no vas a poder hablar. Claro. Pero todo tiene que ver con nuestra tradición y qué importante tenerlo. Sí, bueno, como vos decías recién, el 10 de noviembre es se conmemora o se celebra el Día de la Tradición en honor al nacimiento de José Hernández, que es justamente el escritor del Martín Fierro, ¿no es cierto? Que es como una de las obras cumbres de la literatura argentina. Y que tiene mucho de estos valores, ¿no es cierto?, relacionados a la figura del gaucho. La figura del gaucho, la vida en la pampa, ¿no es cierto?, todas esos valores y esas costumbres de una época, ¿no es cierto?, muy relacionada al siglo XIX y a esta construcción de nuestro país. Entonces, bueno, José Hernández vivió mucho esto, él luchó en las guerras civiles, ¿no es cierto?, entre los federales y los unitarios, él era federal. Y gracias a esto estuvo muy en contacto con esta realidad de los gauchos, ¿no es cierto? De los gauchos, de la frontera con el indígena, con un montón de cosas. Y él, en ese momento, como que llegó a esta conclusión de que esa era como la esencia del ser nacional, ¿no es cierto? Como la esencia de lo argentino. Por eso es que él escribe este libro. El gaucho. El gaucho y la pampa, la vida, ¿no es cierto? Los valores de la vida en la pampa, la gente que trabajaba con el ganado, todas las estancias. Todo el folclore alrededor. Todo el folclore, claro, alrededor, que también muy relacionado al tema del federalismo, ¿viste? Como muy por este lado. Que al mismo tiempo era una realidad que en su momento estaba como muy mal vista justamente por las clases gobernantes, ¿no es cierto? O por esta gente que quería como modernizar el país, ¿no es cierto? Claro. Entonces para él como que lo argentino es justamente esto, ¿no es cierto? Mantenerlo. Claro, esa vida de gaucho. Pero como que eso nos pone un poco como en una dicotomía, ¿viste? Como es el tema de la tradición, como cómo definimos una tradición. Claro. Porque es un concepto que a veces puede tener como distintas formas de entenderlo. Pues si yo te digo que hoy festejamos, no sé, el Día de la Tradición, ¿no es cierto? Estamos con sopaipillas, con mate, para vos la tradición es algo nuevo, es algo bueno, ¿no? Sí, o sea, que lo obvio. celebramos y todo. Pero hay mucha gente que en las ciencias sociales o en distintos ámbitos, cuando se habla de una sociedad tradicional, por ejemplo, se habla de una sociedad que es opuesta a lo moderno, ¿no es cierto? Como que atrasa. Como que atrasa, claro. Entonces, no evoluciona, digamos. Claro, como que muchas veces se entiende la tradición como algo que no evoluciona o que es como inmutable. Pero bueno, ahí entra como la contradicción. Claro, se puede mejorar en un montón de cosas y mantener estilos, por ejemplo. Claro, hay muchos historiadores que están hablando, historiadores de la cultura, que piensan que en realidad las tradiciones son como un poco el resultado del cambio y la continuidad, ¿no es cierto? La permanencia y el cambio. Que eso, en todas las páginas de memes de ciencias sociales que encuentre, nos hacen bullying a los historiadores porque no podemos explicar nada sin hablar de cambio y continuidad. Claro. Pero un poco esto, ¿no es cierto? La tradición lo que hace es generarnos un vínculo con un pasado, ¿no es cierto?, con el cual nos queremos relacionar. Pues si vos tenés una tradición con un grupo de amigos, quizás te hace acordar una época, no sé, en la cual... El secundario, de repente. Claro, la facultad, el buffet, cosas así, ¿no es cierto? Entonces eso es algo bueno y la tradición, mantenerlo, nos conecta con ese pasado. Claro. Sí. Igual que la gente que se va a vivir afuera, los conecta un poco quizás el mate con la tradición argentina. Claro, totalmente. Pero por otro lado, las tradiciones también pueden adaptarse a los tiempos que van corriendo, ¿no? Como que también... Como el mate de plástico. Claro. O los jugadores de la selección que toman mate uruguayo. Claro, Nos adaptamos, chicos. Lo importante es que jueguen bien en el Mundial. Lo demás no nos importa. Claro, como mucho más teniendo en cuenta los tiempos que corren, ¿no? En los cuales todo cambia tan rápido. Entonces, como que está bueno pensar, no sé, yo no sé cómo se va a tomar el mate dentro de 100 años. Estoy seguro que se va a seguir tomando, ¿no? Pero entonces la tradición se va a mantener, pero probablemente se va a adaptar a los tiempos que van corriendo, claro. Se va como ayornando, digamos. Claro, sí, se va adaptando a los tiempos. Pero el mate que es tan nuestro, digo, cambiarlo o adecuarlo o actualizarlo o ayornarlo, estoy metiendo algunos sinónimos. Qué bueno, sinónimos. Básicamente es lo mismo todo. Diccionario de sinónimos, bien. ¿No es una falta de respeto a la tradición eso? Digo, no sé, al que toma el mate como se toma... No, hay gente que le echa, no sé, burrito. Ponele. Ponele, digo, ¿no sería como una falta de respeto a eso? Y esa es O el asado en parrilla eléctrica, ponele. Claro. ¿Viste? Yo no comparto, claro. Y bueno, pero
depende cuán tradicionalista sos y cuán permeable sos a lo nuevo también. Un poco ayornarnos, es eso, ¿no? Claro, porque eso es un poco el concepto de la tradición que no cambia, ¿no es cierto? Claro. Que es inmutable. Claro. Pero si nosotros nada más repetimos sin cambiar, ¿no? O sea, estamos repitiendo nada más. O sea, Claro, es como si por ahí le mantenemos el mismo lenguaje que utilizaban en esa época también, ¿no? Claro, Como decirle totalmente. faca Como al que se ha ido cuchillo. modificando. ¿Cómo? Nadie le dice faca al cuchillo de Yo repente. sí. ¿Me podés sacar un tenedor y una faca, por favor? En mi casa tenemos problemas de faca, faca y chicos, tenedor. porque mi marido lo utiliza de destornillador. Digamos las cosas como son. Como digo, usar el lenguaje del Martín Fierro, por ejemplo. Claro, totalmente, que ya no se usa, ¿no es cierto? Entonces es como esta idea de decir, bueno, ¿qué es la tradición y qué es la costumbre? Claro. ¿No es cierto? El otro día leía un historiador que dice que, ¿viste los jueces ingleses que usan o en Estados Sí. Unidos? Sí. Él decía como que la costumbre es lo que hace el juez y la tradición es justamente la túnica, la peluca, todo eso, ¿cierto? Como que ok. hay que ver qué hace la tradición y cuál es la parte de la costumbre que se puede ir Cambiando. adaptando. Como claro. dulce de leche con leche de almendras, por ejemplo. Claro. No, profe, consulta. Es raro, chicos. Está diciendo cosas Dulce raras. Para tomar almendras, tradiciones de otro país, porque acá tenemos muchas. Por ejemplo, La pasta los domingos. la pasta los domingos. Bien. Ajá. Y Bien, pero bien. también Es una buena pregunta. es una suerte de tradición incorporada por los inmigrantes, ¿o no? Claro, porque ahí ahí entramos otra vez en la misma pregunta, ¿no es cierto?, de qué es lo argentino, cómo se construye lo argentino. Hoy por hoy es innegable que Argentina es un país como multicultural que se ha formado, ¿no es cierto?, por la convergencia de muchísimas culturas, ¿no es cierto? ¿Qué palabra convergencia? ¿Vos la metés ahí? Sí, ¿ves? vos lo metés en una es reunión más. ¿Qué y parece? decís, tiene que ser gerente. Este sabe. Este tipo, Ahí te tiene, das que, cuenta que este es el tipo pro. tiene que ser ministro. No, este es el profe, este es el profesor. Años de facultad que sirva para algo, Anotalo para la No, reunión yo lo del anoto para la contrato. reunión porque todavía no tenemos contrato. No, No, la convergencia ¿Cómo del era equipo. la convergencia del equipo? Claro, que queda Nosotros, muy ¿qué bien. significa? Bien, suena lindo, ¿no? No, ¿Qué vos significa? usalo, no importa. Pero ¿cómo lo meto? Y es La como una unión. coyuntura. ¿Cómo? Como una coyuntura. Me está cagando la carrera. Son- La unión. la unión. Claro, Son cosas que se unen, claro, que- Cuando convergen las que- distintas opiniones de mis compañeros, ¿está bien? Sí, son cosas que llegan juntas a un lugar. No, no estuviste Ahí está. convencido con el sí. Decime, profe, de verdad. O sea, si estoy diciendo Ok. las cosas como el trate, decímelo. Bueno, se puede mejorar, por ejemplo. Dale, lo chequeamos. Entonces, sí, decime, Pero, Amadeo. ah, Como para- nada, porque hace 3 días que no viene. Ok, Entonces, bien, una bien. tradición Bien. que cuando vuelve. ¿Quiere? Se le ha hecho costumbre faltar. Y como tradición vuelve y habla boludez. O sea, no para hablar. Claro. no. Como No que iba a quiere- decir como que boludeces, quiere pero no me figurar, parece. ¿no? Quiere figurar. ¿Cómo robar cámara? Porque No ella tiene fue que ver. conductor Claro, que un lo estaba día. viendo eso. Ah, Y ahora la ya. tradición es que Es te una para chore el un poco de cierre. Es una para el cierre, pero no tiene que ver con la parte de la tradición. Para el cierre, lo que querés decir. Al profe, sí. Pero el Por cierre favor. lo hace el profe. Pero, o me gustaría dejarlo para mí, ¿no? Como para guiar un cacho el programa, porque es como que alguien tiene que, ¿no? Como guiar. No, pero Ama bueno, quiere ser el ¿sabes cierre qué? ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. No, es la Pasame pregunta- un mal. no, Pasame un mal. tomate. Es la pregunta de cierre, pero académico, profe. Ah, Por es la favor. pregunta de cierre, a ver. Qué miedo. Pero no tiene que ver con la tradición. O sí, es una tradición el tema. ¿Cómo ve usted el nivel académico de los estudiantes? ¿Se están copiando mucho? No, pregunta de mis miércoles? estudiantes no se copian. No se nunca. copian, perfecto. No Quiero está la- creer que mis estudiantes no se copian nunca. Escúchame, vos me ¿Pero qué interrumpiste. tiene que ver? Mirá atrás del televisor, ¿qué dice? Día de la tradición. Bueno, pero era una pregunta para el cierre. Ya me era una No, para el pero- cierre. Claro. Profe, ¿usted cree que va a con subir mis el fin de estudiantes semana? Es tradición estudiar. Para todas las clases. Mirá cómo cerró con un. Profe, ¿puede ser que usted tiene el jopo más levantado? Puede ser. Que Mirá pase- cómo converge todo. ¿Cómo ¿eh? converge ¿Cómo todo? Todo, converge? Chicos, Es no nuevo. asustemos al entrevistado que después no se van. Fuerte el aplauso al profesor Lautaro Golpe. Gracias, Ustedes, profe. profe. Gracias, gente, que lo cae. Siempre Disculpe por todo, profe.